somos el templo, somos el edificio, y eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros, inculcándonos cómo ha de ser la casa de Dios, cómo ha de estar la casa de Dios. En esta tarde vamos a ir a Colosenses 2, del 12 al 14, y vamos a ver qué nos dice Pablo ahí. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, entonces venimos diciendo que el bautismo es una manera en la que Dios mismo limpia la casa, el edificio donde Él quiere estar, el templo donde Él va a habitar. Acuérdate que fuimos llamados para que nosotros seamos la casa de Dios, pero nos está diciendo cómo. Y ya habíamos hablado o venimos hablando de muerte, tenemos que morir. Y dice aquí en el 12, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Para ser resucitado hay que morir, como Cristo. Cristo murió y fue resucitado, ¿sí? Entonces ya hay una condición en la que tú y yo vamos a ir cada vez digiriendo que hemos de morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestros deseos carnales, morir a todo aquello que no le agrada a Dios, que no es la voluntad de Dios, porque no es el diseño de Dios. Ahí mismo en Colosenses 3, del 1 al 3, vamos a ver qué dice Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate qué hermoso. Ya una vez que nos aseguramos que sí hemos muerto, entonces nuestra vida va a estar escondida en Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa Cristo al que tú y yo hemos de buscar, es al que hemos de llegar, porque Él nos va a llevar. Acuérdate, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo. Entonces tenemos que aprender a buscar y a depender de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahora vamos a ir a ver qué dice Efesios 4. Ahí mismo, atrásito, vamos a ver Efesios 4 del 22 al 24. ¿Sí? 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, ya estamos entonces llegando al diseño de Dios, en el que tú y yo hemos muerto, hemos iniciado con el bautismo, sí, pero acuérdate que iniciamos con un perdón de pecados. Viene primeramente el arrepentimiento, viene el perdón de pecados, morimos a nuestro viejo hombre, a nuestros viejos deseos, y nacemos a un viejo nombre. Por eso mismo Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Por eso es que tú y yo poco a poco nos tenemos que ir asegurando de que verdaderamente hemos muerto y de que estamos en Cristo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que tú y yo podamos decir que Cristo vive en nosotros, es que ya dejamos toda la naturaleza, aquella carnal, mundana, en la que tú y yo hablábamos de cierta manera, pensábamos de cierta manera, actuábamos de cierta manera, pero todo eso para nosotros mismos ya viene a ser incómodo, porque no va con nuestro nuevo hombre. Y nuestro nuevo hombre ha nacido en Cristo. Amén. Es por eso que tú y yo vamos poco a poco asimilando ese hermoso diseño de Dios, ¿sí? Ok, entonces ya nosotros, una vez que ya vimos que hemos de morir, entonces dice, el bautismo es ese altar donde Dios reconoce que hemos muerto en Cristo. En el altar, acuérdate, ahí se hacía el sacrificio y ahí nacía el nuevo hombre, ¿sí? Bueno, ¿para qué?
para que tú y yo moramos a todos nuestros juicios, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra intelectualidad, ¿sí? Ok, y dice todavía, somos sepultados con Cristo en su muerte y hemos vuelto a resucitar en Cristo Jesús. Bueno, ese es el nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Bueno, Cristo es nuestro Señor y Salvador, es el señorío de Cristo, el que tenemos que vivir tú y yo. Somos los nuevos creyentes del Nuevo Testamento en el que fueron bautizados, declarando su muerte en Cristo. Salieron del agua como miembros representativos de Cristo. A esos eran los nuevos discípulos, los nuevos apóstoles de Cristo, ¿sí? Se les impuso manos y sobre sus cabezas y fueron ungidos por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo indicó que estaban en la casa de Cristo. Es la unción en Cristo, ¿sí? Este es el significado de en nombre de Cristo, la unción de Cristo. La unción quería decir que Él estaba bajo el gobierno de Dios. Cristo mismo se sometió a Dios. Tú y yo debemos someternos también a Dios, ¿sí? La cruz significa que tú y yo también tenemos que sacrificar nuestra voluntad, ¿sí? Ok, dice ahora, Dios no nos va a dejar morir en este estado en el que tú y yo estamos. Él va haciendo su obra, nos va transformando, nos va llevando de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo, ¿sí? Si entonces tú y yo entramos en su reposo es porque es la voluntad de Él, porque entonces es cuando nos sigue recordando que tus esfuerzos, mis esfuerzos no son suficientes. Tú y yo no vamos a cambiar nada, no vamos a lograr nada porque él dijo que no es con nuestras fuerzas, no es con ejércitos, es con su espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos en manos de Él para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Acuérdate que tú y yo no somos perfectos, pero somos perfeccionables. Tú y yo no somos santos, pero Él nos santifica. Y entonces tenemos que vivir sumergidos en Él, gobernados por Él, ¿sí? Es la única manera en que podemos vivir en su santidad. No somos tú y yo santos, ¿sí? Pero hay algo que debemos de poner bien en claro, sí, que tú y yo queremos construir un reino en el desierto, ¿sí? Pero un desierto donde todavía no hay santidad, no hay dedicación al Señor, y ahí estamos equivocándonos. La carne siempre está demandando y es la carne en la que tú y yo ya debemos asegurarnos de que ya ha muerto, ¿sí? Tenemos miedo a ser confrontados con nosotros mismos, ¿sí? Pero esto es exactamente lo que es el discipulado, lo que es la escuela de Cristo, lo que es el deseo, el diseño de Dios para su templo, para su edificio, para su casa, como le han nombrado de diferentes formas, como hemos venido viendo, ¿sí? Pero esta es la forma, esta es en la que tú y yo tenemos que caminar bajo la unción, siendo perfeccionables, ¿sí? Porque este es el enfoque que todo creyente debe darle a la casa de Cristo, a la casa de Dios, ¿sí? Acuérdate, Él está sentado a la derecha de Dios, pero ha venido por la promesa que Él mismo hizo, por la promesa de Dios en el Espíritu Santo. Pero antes de terminar, y esto es, acuérdate que con esto estamos terminando ya lo que es el diseño de la casa de Dios, quisiera recordarte nada más algo que Cristo mandó a sus discípulos. Si gustas ir allá a Marcos 15, por favor, del 15, Marcos 16, del 15 al 20, fíjate lo que dice Jesús. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese id es un verbo imperativo, dice vayan, prediquen a todo el mundo, ¿sí? Prediquen el Evangelio. Esto que tú y yo venimos aprendiendo, estudiando, es la doctrina de Cristo, ¿sí? Ese es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del arrepentimiento, ¿sí? El Evangelio del reino. Y dice todavía más Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús mismo está poniendo sus condiciones, sus diseños para reconocer a aquellos que verdaderamente se han entregado, los que han creído. Al que creyere y fuere bautizado. No es solo un simbolismo, acuérdate, y ahora ya sabemos exactamente que el bautismo es el altar en el que tú y yo vamos a morir. ¿Para qué? Para salir resucitados siendo nuevas criaturas. Bien, entonces ahora en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate nada más lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Desgraciadamente, pocos son los que creen. Por eso las señales no se dan. Por eso no las ven. Tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Espíritu Santo, porque aseguramos que el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero no creemos. Oramos para ver si Dios quiere, para ver si Dios se apiada de la persona por la que oremos por su salud, por la que oramos por su liberación, pero no estamos creyendo y en ese momento estamos ofendiendo a Dios. Acuérdate que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Tenemos que creer en su poder. Tenemos que creer que el Dios que nos ama mandó a su Hijo, que su Hijo nos mandó a nosotros a hacer todas estas obras. Este es un mandato, ¿sí? Por eso es que es ahí donde tú y yo reconocemos si estamos amando o no estamos amando a Cristo. Amar a Cristo, Él mismo lo dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda, mis mandamientos hace, mis mandamientos los pone en práctica. Y esto es un mandato. Id, dijimos, id por todo el mundo, vayan, ¿sí? Entonces, dice en el 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, fíjate, saliendo, no fue dentro de sus casitas, ahí guardados en la comodidad, a ver qué sigue pasando, al fin y al cabo ya creo, al fin y al cabo ya soy salvo. No, tenemos cosas que hacer. Y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ya estaban obedeciendo a Jesús, porque Él les dijo, vayan, prediquen por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, ¿sí? El Señor está con nosotros, el Señor está con los que le obedecen, a los que le aman, a los que le buscan, ¿sí? Y estas señales nos han de seguir. Entonces, esto es exactamente a lo que tú y yo tenemos que llegar. Ya hablamos mucho sobre el bautismo en agua, ¿sí? Pero nada más para terminar ya esta parte, vamos a dejar en Hechos, que probablemente ya lo sepas hasta de memoria, Hechos 1, 4, 5, 8, por favor, fíjate lo que dice en Hechos 1, 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, otro mandato, les mandó, fíjate con qué claridad, les mandó todo lo que tú descubras que Jesús habla en los evangelios, ten por seguro que ahí hay mandamiento. Yo te aconsejaría que leyeras tus evangelios, fueras marcando donde habla Jesús, inclusive si los quieres escribir, escríbelos, pero donde está hablando Jesús, está dejando un mandamiento. Nada más por dejarte este ejemplo, ya Él dice, les mandó que se fueran. Allá atrás dijimos, Él dijo, vayan, prediquen. Si quieres otro más, Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así Él va hablando de ciertas formas en el que está dejando mandamientos, no recomendaciones para ver si a ti te agradan o no te agradan, o a mí, ¿sí? No, Él está diciendo lo que tú y yo debemos de hacer. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ya les había hablado anteriormente que iba a mandar la promesa del Padre es el Espíritu Santo, el Consolador, como Él le llamó. Él les va a ayudar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar todo lo que yo he dicho, Él me glorificará. Fíjate para qué es el Espíritu Santo, ¿sí? No es nada más para que podamos hacer fiestas y decir estamos llenos y mira cómo ando borracho del Espíritu Santo. No, es para que tú te llenes y para que tú vayas lleno y hagas la obra, ¿sí? Fíjate cómo sigue diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu, ¿sí? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Él está diciendo la necesidad que tenemos de ser bautizados, sí, en agua, pero también de ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya hemos hablado un poco de que cuando creímos, aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, sí es cierto, lo invitamos a nuestro corazón porque Él tocó nuestro corazón, ya nos convenció de pecado y decimos, sí Señor, ven a mí, sí viene, por fe, Él ya está en nuestro corazón, pero eso es estar en nuestro corazón, ¿sí? Pero fíjate lo que dice ahora en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros,
ya no es en nosotros, ya no es estar con nosotros, porque también está con nosotros, porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Pero ahora Jesús no está hablando de esa parte, ahora está diciendo que cuando haya venido sobre vosotros, eso es la llenura, eso es el bautismo del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todo lo último de la tierra. Esas son las condiciones que Jesús quiere para sus discípulos, quiere para los verdaderos creyentes, para aquellos que quieren hacer su obra, para no hacerla en nuestras propias fuerzas, para no hacerlo en nuestra propia facilidad de palabra, no, sino en la abundancia, en la llenura del Espíritu Santo, porque si recorriéramos todo este libro de Hechos, a partir de ahí, ellos ya una vez que obedecieron, esperaron precisamente lo que les está diciendo, y tú sabes que del capítulo 12 en adelante se mostró esa llenura del Espíritu Santo, fueron bautizados, hablaron lenguas, predicaron, ganaron muchas almas, y esa es la forma en la que tú y yo tenemos que atraer a los nuevos creyentes. No solo nada más a quedarnos en la parte del arrepentimiento, no solo en la parte de que sí obedecen al bautismo, no, hay que morir como Cristo murió, hay que morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a la carne, al mundo, para poder vivir en Cristo, como dijo Pablo, ¿sí? Allí en Gálatas, como dijimos, vamos a ir nuevamente ahí, fíjate cómo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Él nos amó, nosotros le amamos, ¿sí? Entonces ya no vivir nosotros, sino para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo haga su obra en nosotros, porque ese ha sido todo su deseo, seguir haciendo su obra. Lo que tú y yo ya conocemos a través de los evangelios, a través de los hechos, es que Él siga haciendo su obra a través de nosotros. Ahora nosotros nos convertimos en instrumentos también, pero a donde Él viene quiere una casa limpia, un edificio limpio, un templo limpio, para que a partir de ahí Él se manifieste. Por eso Él dice con toda claridad, el que me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres que se manifieste en tu vida? ¿Quieres que se manifieste en tu obra? Entonces sana, santifica, limpia esa casa, ese templo, ¿sí? Ese edificio para que Él habite y Él se mueva en cada uno de nosotros, se mueva en su iglesia y se mueva a donde quiera que tú y yo vemos el Evangelio. Y entonces estas señales nos seguirán como Él mismo lo dijo. Hasta aquí vamos a terminar ya el tema de la casa de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y te sigo invitando para que vengas a escuchar o recibas por ahí el nuevo tema que es el tema de vida. Dios te siga bendiciendo.